Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un repudio total ha generado en Libertad y Refundación el anuncio hecho por el exsecretario de Infraestructura, Octavio Pineda, quien dio a conocer su aspiración de una precandidatura presidencial en 2029. Si Dios lo permite, me da salud, sabiduría, ahí voy a estar como candidato presidencial en el año 2029. Primero a Dios, claro, al coordinador también, a mi presidente eterna, Xiomara Castro, y espero pues que me acompañen y acompañarlos a ellos también en el partido. Luego de ser destituido y desde la clandestinidad, el exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, reaccionó señalando que por el bien de Honduras prefiero 1000 veces a una candidata a quien lo que le falta es aprender a subir TikToks que a uno al que le faltan principios y honestidad. Por su parte, el exsecretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, posteó que las voces que más suenan, las figuras que más opinan sobre Libre son un grupo de aparecidos que no militaron jamás, que tienen sus cunas en la derecha, que adularon incluso lo peor del narcofascismo. Esos buscan enterrar a los luchadores de siempre, borrarlos de la historia. No podrán. Entre tanto, el extitular de Serna, Luqui Medina, indicó que no pueden ni nombrar a los que han secuestrado el país porque son sus empleados y quieren ser candidatos presidenciales de Libre. Es con huevos que se amasa el pan. Pero el exedil capitalino Jorge Aldana señaló que no es momento de candidaturas, y lo digo sin rodeos. No apoyo candidaturas prematuras mientras el pueblo está solo, pagando aumentos groseros a la comida y a los combustibles. Nuestro verdadero enemigo no está dentro de Libre, está fuera, se llama Partido Nacional, y mientras nos peleamos entre compañeros, ellos siguen castigando a un pueblo que ya no aguanta más, dijo Aldana. No obstante, desde el propio Libertad y Refundación hay quienes mencionan que todos tienen el derecho de participar y coinciden con el exalcalde Aldana que no es el momento adecuado para anunciar estas aspiraciones. 3 meses de haber tomado posesión la racha, este pésimo gobierno que todo lo está destruyendo, andemos ya en candidaturas prematuras, unos lanzándolas y otros enojados porque aquel se lanzó y otros esperando. Así que yo les digo, ese tema tiene que abordarse dentro de 1 año y medio, 2 años. Muy mal ejemplo muy mal mensaje le estamos transmitiendo a las bases de Libre, quienes ya andan en eso. El tema de las candidaturas en este momento, quizás esperar un poco, pero más hacer un trabajo de organización partidaria en los departamentos y en los municipios, y después de eso esperar un poco para oficializar candidaturas. Pero no le veo ningún problema que Octavio participe, no le veo ningún problema que la abogada Rixi Moncada participe, no le veo ningún problema que Aldana, que Russell Tomé, que Carlos Eduardo Reina participe. Todos son compañeros del partido y todos tienen la legítima, el derecho constitucional a participar. Ellos han atacado a todo lo que nace, a todo lo que sale nuevo dentro de Libre. Nosotros también fuimos víctimas de varios ataques por haber anunciado un proyecto político Juntos por la Nueva Honduras. Ese proyecto, por ejemplo, aquí no vamos a satanizar a nadie por pensar distinto, por opinar diferente. Al final de cuentas, van a seguir surgiendo otras opciones. Nosotros nos hemos reunido tanto con Jorge Aldana, con el mismo Octavio. Nos vamos a seguir reuniendo con los diferentes líderes que puedan surgir.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. Hoy, martes 21 de abril del 2026. Estamos listos para hablar de un tema que ha generado controversia y polémica en los últimos días. El fin de semana, Octavio Pineda, exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, anunció que va a buscar ser candidato presidencial de Libre. Dijo que se iba a enfrentar a Rixi Moncada, señaló varios errores que se cometieron en la campaña de las elecciones generales anteriores y esto también molestó a muchos dirigentes de ese instituto político. Ya veíamos ahí en esta nota introductoria, Wilfredo Alvarado nos detallaba mensajes, por ejemplo, del exministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, que le dijo que tenía la cuna prácticamente en otro partido, en la derecha. Asimismo, Luqui Medina, Marlon Ochoa, que bueno, ha sido destituido de su cargo hace algunos días, también reaccionó muy molesto y en contra de estas pretensiones políticas del joven exministro Octavio Pineda. Bueno, pero sobre este tema vamos a hablar hoy aquí en el Foro de la Entrevista. Tenemos a líderes de Libertad y Refundación. En primera instancia saludo a Wilmer Fernández, dirigente de Libre y también exministro del Trabajo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Buenos días. ¿Qué tal está? Buenos días, un gusto estar aquí con los compañeros de Libre, Germán Altamirano, Mario Portillo, con usted y un saludo a toda la audiencia de la entrevista de Canal 11. Sí, Germán Altamirano, diputado de Libre, y recordemos que también en su momento anunció el inicio de un nuevo movimiento político a lo interno de Libre. ¿Qué tal está? Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a todo el auditorio de Canal 11, en especial al departamento más bello de Honduras, Santa Bárbara, y bueno, y a mis compañeros panelistas también. Encantado de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Mario Portillo, diputado de Libre en el Congreso Nacional, diputado también que bueno, públicamente ha dicho que ahí anda también con Octavio Pineda. Bien, gracias Fernando, un saludo a todos los televidentes de Canal 11 a nivel nacional y sobre todo en el departamento de Intibucá, mi departamento, y contento de estar por acá. ¿Va? Yo no he sido de los que ocultan las cosas, yo he sido claro. Nosotros estamos respaldando la candidatura de Octavio, que lógicamente ahorita empieza. Hay quienes dicen que ya se lanzó y más bien lo que tuvo fue un podcast donde dijo, tengo la intención, y cuando haga el lanzamiento esperamos que sea con todos los poderes, ¿verdad? Y ahí va a haber una demostración de organización sobre todo y conjuntar las fuerzas al interno de Libertad y Refundación. Sí, bueno, y hablando de esto que usted manifiesta, la semana pasada tuvieron un almuerzo. Anduvo Jorge Aldana, anduvo, bueno, varios dirigentes de Libertad y Refundación con Octavio Pineda. ¿Cómo inician todos estos procesos y cómo ha visto usted la respuesta a lo interno de Libertad y Refundación después de este anuncio? Bueno, mire, la semana pasada tuvimos un almuerzo, compartíamos precisamente por los temas de juicio político, qué es lo que estaba sucediendo en el Congreso de la República, poniendo al tanto la situación y las estrategias que estábamos diseñando para... Ya sabíamos los resultados, pero estábamos buscando la forma de cómo mantener que respeten esos cargos de Libre. Lógicamente se tocó el tema de Octavio, estaba Aldana, cómo se va a enfrentar el proceso de Libertad y Refundación. Y como nosotros sabemos que en el fondo Libertad y Refundación, la militancia de Libertad y Refundación, el hecho de solo recibir malas noticias desde el Congreso de la República, que es prácticamente la vitrina del partido en este momento, estaba generando de cierta manera una pérdida de entusiasmo. Luego de eso, pues se filtró alguna fotografía, luego pues en este caso Octavio participa en este podcast, y después de eso hay una explosión de efervescencia en Libertad y Refundación. Fue la noticia el fin de semana, entraba a redes sociales y todo era Octavio Pineda, lanzamiento y todo lo demás. Y sí les puedo decir, la mayoría, el 90% de Libertad y Refundación vio con buenos ojos. Hay un 10% que mantiene algún tipo de reserva, como lo que vimos en algunas manifestaciones que hicieron algunos compañeros, pero que en resumen se tomó de muy buena manera y sirvió como una válvula de alivio a la presión que tenía la militancia y sobre todo el entusiasmo en los municipios, en las aldeas y en los departamentos. Sí, Germán, ¿usted cómo mira esto, este anuncio de Octavio? Bueno, mire, yo lo veo bastante positivo porque primero significa que Libre está vivo, a pesar de los resultados electorales que tuvimos el 30 de noviembre, por las razones que sean. Pero
Libre tiene esperanzas, hay liderazgos jóvenes, hay liderazgos muy preparados. Yo creo que al final de cuentas un partido cuando tiene esta gama de opciones y los que puedan seguir surgiendo en el proceso, porque estamos a pocos días de haber pasado un proceso electoral, pero de la manera en cómo se va encaminando este gobierno, en la medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que hay una necesidad mucho más grande de poder parar lo que hoy está atacando la vida diaria de la población, lo que está atacando el bolsillo del pueblo hondureño, lo que está atacando la problemática que evidentemente hay una clase política que está totalmente desconectada de una realidad. Y es por eso que nosotros, ahora que vemos este tipo de opciones, no le vemos ningún problema, no vemos cuál pueda ser el daño. Al contrario, un partido cuando se dinamiza de esta forma, cuando hay una democracia interna, aquí yo creo que es totalmente saludable. Problema sería si por muchas opiniones contrarias a lo que yo crea, a lo que yo piense o a lo que yo sienta, es que quiera imponer mi criterio ante la mayoría. Ese sí sería un problema. Y entonces es por eso que yo creo que al final es la mayoría de la militancia de Libertad y Refundación quien va a tomar esas decisiones. Y es por eso que yo lo veo bastante positivo. Y bueno, a diferencia de los otros partidos que ya tienen prácticamente definido quiénes son los que pudieran ir en los partidos tradicionales, Libre va a un ejercicio democrático para hacer esa alternativa, porque hoy por hoy somos el único partido de verdadera oposición a lo que está sucediendo en este momento. Sí, Wilmer Fernández, ¿qué opinión le merece a usted también? Bien, en primero, pues resaltar lo que conocemos, que es que en Libre existe una apertura democrática a las diferentes intenciones de postulación electoral en el plano electoral, en el plano local, en el plano legislativo y en el plano nacional. Ahora, si nosotros nos consultamos el momento preciso de anunciar una candidatura en este instante, yo creo y comparto la postura del alcalde Aldana, que es prematuro. Es prematuro, pero sobre todo a mi criterio es inoportuno. ¿Por qué considero que es inoportuno? Porque nosotros como institución partidaria tenemos que ubicarnos en este momento cuáles son las principales batallas que nosotros debemos de liberar. Tenemos en la misma semana, tenemos nosotros la ejecución ilegal de juicios políticos, la destitución de funcionarios y tenemos también el exilio del consejero Ochoa. Eso nosotros no podemos soslayarlo ni excluirlo de la discusión de este momento oportuno. Y creo que todos, como los diputados bien lo han hecho en el Congreso Nacional, oponiéndose valientemente a las arbitrariedades que se están llevando a cabo, pero también la demás militancia y los demás cargos intermedios del partido, debemos de concentrarnos en oponernos a este avasallaje y a esta regresión de las conquistas democráticas que ha tenido el partido. Porque miren, los juicios políticos no son una simple acción legislativa para quitar a un funcionario y nombrar otro de afín al Partido Nacional. No, yo creo que hay que valorar que el hecho de que a Libre le despojen de sus representantes en órganos electorales es una afectación sí a la institución partidaria, pero sobre todo es una afectación directa a la vida democrática del país, porque fueron estas conquistas a raíz de las reformas electorales que se dan en 2019, que permiten que haya un partido, el único partido de oposición en aquel entonces y ahora, que acceda a tener representaciones electorales. Son estas representaciones electorales lo que permiten que Honduras salga del atolladero de la narcodictadura y que pasemos a un momento progresista de ampliación de derechos, un momento democrático, que hoy retorne en las condiciones de irregularidad con las que retornó el Partido Nacional y destituya a los funcionarios de Libre, implica que nos quieren llevar nuevamente como país al periodo del cual nosotros ya habíamos logrado salir.
Eso para mí es lo más grave, porque esa consolidación de un modelo económico autoritario, un modelo económico que ya lo vimos ayer, no tenemos que decirlo, tienen que verlo ustedes en las imágenes. A un estudiante por protestar exigiendo el aumento presupuestario, se le reprime y se le saca un ojo. Esa es la principal lucha institucional que podemos librar. Claro, va a haber un momento de elecciones internas, y en elecciones internas hay una libertad de aspirar y postularse. Pero la institución como tal, en estos momentos, creo que debe de concentrarse en la defensa, en el sostenimiento de las conquistas democráticas que a Honduras, no solo a Libre, que a Honduras le va a permitir avanzar en una senda de Estado constitucional, de Estado democrático y por ende de lograr mejores estadios en el desarrollo económico. Porque nosotros ya somos un partido, hoy por hoy, que ya fue gobierno, que tenemos nosotros ya pues nuestro legado, nuestro testimonio de legado económico. Y esto es lo que más surge en el país, que haya desarrollo económico, porque un país en desarrollo económico le da bienestar económico a las familias trabajadoras y eso le da felicidad al pueblo hondureño. Pero sin el sostenimiento de las garantías democráticas no vamos a poder lograr ahí. Y creo que el partido no debe de excluirse de esa discusión y todos, de manera disciplinada, debemos de enfocarnos precisamente en esa discusión. Cualquier otro escenario que creo yo, o cualquier otra iniciativa que se quiera entrometer o que se quiera filtrar en estos momentos, creo que distrae y disipa las fuerzas. Por eso creo que en este momento hablar de candidaturas o que el problema principal del partido es de candidatura, creo que es un error y creo que es una lectura equivocada de lo que ocurrió el 30 de noviembre de 2025. Por otro lado, también esto pues, nos habla a nosotros como mencionaba el diputado Portillo, bueno, de que en el partido también hay un entusiasmo y hay ya una determinación de recuperación, de plantarse como partido, de ampliarse y ser una opción ganadora para las elecciones de 2029. Eso es positivo, pero hay que hacerlo también pues, en la orientación de defender las conquistas democráticas de nuestro partido. Sí, pero no solo Octavio ha hecho público sus pretensiones. Bueno, aquí está don Germán Altamirano, que no ha anunciado una candidatura, ni a quién va a apoyar a una candidatura, pero sí ya la creación de un movimiento. ¿Ah? ¿O ya dijo? ¿Verdad? La creación del movimiento. Sí, pero no quién encabezará una candidatura presidencial. No. En el caso de Rafa Sarmiento, en Olancho también. Ahora pasa Octavio y bueno, sí ha generado y ha sido público, ha creado molestar. Sí, lo que pasa es que mire, cuando me acuerdo yo en una reunión, cuando Rafa recién había lanzado su movimiento, dijeron que era muy prematuro que se hicieran esos anuncios, la creación de los movimientos y demás. Pero, por otro lado, veíamos nosotros que los movimientos tradicionales de Libre hacían sus reuniones. O sea, ¿por qué para unos sí, pero para otros no? En el tema de las precandidaturas, ¿por qué es incorrecto en este momento? ¿Porque lo digo yo o porque lo creo yo? O sea, yo soy el dueño de la verdad. Porque también, por otro lado, vemos hace, creo, como dos semanas, la abogada Rixi Moncada anduvo en Santa Bárbara y le preguntaron sobre ese tema. Y ella igual lo expresó. Entonces, porque allá no hay problema y no se sataniza. Y a ver, y no digo que esté mal. No, o sea, porque sí está mal por un lado, pero está bien por el otro. Entonces yo creo que al final, si nosotros, yo sé, y uno cree en los principios de libertad de refundación y por eso estamos en este partido y verdaderamente es la opción para este país, pero no podemos nosotros pregonar democracia si no tenemos libertad y sobre todo el respeto a los derechos de todos nosotros. O sea, nosotros tenemos que pregonar más bien con el ejemplo hacia los demás y tenemos que hacerlo. En los partidos tradicionales dicen, no, aquí... Fíjate que a mí me da risa porque hay unos compañeros del Partido Nacional que dicen,
oíme, cuando íbamos a hacer la elección de la jefatura de bancada, pucha, ¿ustedes cuánto se tardan para eso? Qué macaneo. Nosotros no, a nosotros solo nos dicen, este va a ser y punto. Así dicen, en el chat de bancada, ahí les dicen, este va a ser y punto. Pero ustedes, les digo, es que a diferencia de ustedes, nosotros sí somos un partido democrático. Y nuestro origen ha sido precisamente poder participar y poder tener divergencia de criterios. Claro, nos debemos a una causa, eso no lo discutimos, pero yo sí estoy en contra cuando, no estoy de acuerdo más bien, cuando vienen y dicen, es que fulano tiene la cuna en un partido X, es que todos tenemos la cuna en otros partidos, si es que el Libre es recién nacido, o sea, si Libre más bien ha logrado lo que nunca otro partido ha hecho, bajo la dirección del presidente Manuel Zelaya, bajo ese liderazgo, eso es indiscutible, precisamente porque a pesar de ser tan jóvenes, se ha logrado lo que nunca antes en la historia se pudo haber creído en la democracia de este país, haber llevado la primer mujer presidenta y el mejor gobierno en toda la historia, aunque les duela a los que hoy están gobernando, pero esa es la realidad. Y partiendo de ahí, hay una frase muy famosa que hoy está más bien de moda, que ella la dijo, podemos pensar diferentes, pero no debemos de caminar separados. Y yo creo que esa debería de ser nuestra línea y nuestra tarea. Bueno, abogado. Bueno, no, al final lo que sucede es que nosotros creemos que en Libertad y Refundación pues debe de haber esa apertura, ¿verdad? De que todos participen con igualdad de condiciones. Lo de Octavio, lo que pasa es que, bueno, es cualquier, y respetando a los compañeros que han lanzado sus movimientos, los compañeros que han anunciado sus pretensiones, Octavio es una figura muy aceptada a lo interno y a lo externo de Libertad y Refundación. Sumámosle a eso el hecho de que en este momento es una persona que tiene estructura, que tiene, la gente lo conoce, 298 municipios, donde mínimo hay una obra que se realizó desde la Secretaría de Infraestructura. El atractivo de la juventud, el atractivo de pensar diferente, el atractivo de generar una expectativa, una esperanza en la militancia, lógicamente lleva a un sector a lo interno del Partido de Libertad y Refundación a irse de frente, ¿verdad? Pero yo creo que esta es una lección para todos nosotros. La militancia de Libre, el pueblo hondureño no le gusta ese sector que se va de frente, que ataca, que señala y que mantiene una cuestión de si no pensás igual que yo, entonces sos traidor. Si no pensás igual que yo, entonces es que sos cachureco. Entonces es que si no pensás igual que yo, y eso el pueblo lo rechaza. Yo le puedo mencionar, ahorita en el departamento de Intibucá, nosotros después de haber escuchado, y reitero, no es un lanzamiento, solo fue un podcast donde él dijo, sí, yo tengo la intención de participar, y eso fue recibido, pero muy bien en el departamento de Intibucá, motivó nuevamente, lo que le decía al inicio, motivó nuevamente a la gente del partido, porque después de estar bajo el gobierno de la racha, donde solo hemos estado recibiendo malas noticias, persecución y todo lo demás, se genera una expectativa y vuelve a levantar los ánimos, la esperanza en la militancia de Libre. ¿Qué sucede? Yo creo que hay un sector, por ejemplo, la bancada de Libertad y Refundación, que está muy de acuerdo con las candidaturas de todos los compañeros, ¿verdad? Dígase de Rafa, los movimientos que se han hecho, se ha respetado mucho ese tema desde la bancada. Y hay otro punto importante, Fernando. Creo que nosotros tenemos que cambiar totalmente de la metodología. En el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, donde hubo muy buen desarrollo del país, pero a lo interno había una cuestión, ¿verdad? Se miraba a los diputados como enemigos. Muchos ministros miraban a los diputados como adversarios políticos a lo interno de Libertad y Refundación. Hoy lo que se pretende trabajar con el ministro Octavio Pineda es que él trabaje desde el líder comunitario, desde los regidores, los alcaldes y los diputados de manera estructurada, sin ir y pasar sobre X personas en los departamentos. Yo le diría a la población y sobre todo a la militancia de Libre en este momento que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Lógicamente vamos de la mano del presidente José Manuel Zelaya Rosales, que por ahí muchos pretenden en algún momento decir, es que están en contra de Mel.
nosotros no estamos en contra de nadie, más bien el presidente Zelaya ha sido un demócrata para escoger lado de la bancada, fuimos a varios procesos que los dirigió él muy bien y le dio libertad a todos. Hoy con las candidaturas, lógicamente va a haber apertura y va a salir en las internas. Yo creo que si vemos, monitoreamos las redes, monitoreamos las encuestas que la gente ha lanzado, por mucha diferencia, Octavio es el que tiene mayor simpatía. Lógicamente vamos a ver qué sucede en los próximos meses y que todavía falta, pues, pero había que hacerlo. Sí, bueno, aquí está también y se ha incorporado con nosotros el ex vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Buenos días. ¿Qué opina de este tema? Saludos, Fernando. Saludos, Altamirano. Saludos, Portillo. Saludos a Wilmer. Compañeros, gracias por la invitación. Bueno, creo que ya los compañeros dijeron varias cosas. Es un honor estar aquí en Canal 11. Es primera vez que vengo aquí ya en el marco de la racha, ¿no? Y gracias por invitarme con compañeros de Libre. Había tenido cuidado de venir aquí a estar peleando con cachurecos mentirosos, ¿no? Que estuvieron 4 años diciendo de que nosotros éramos la dictadura y vemos lo que está pasando en el país actualmente, ¿no? Todos los fines de semana es un aumento. La tortilla más barata que se encuentra en Honduras hoy cuesta 1 lempira, la más barata, ¿no? Hay tortillas que cuestan 2 lempiras. Y es la capitalina, la delgadita. Y es la capitalina que es transparente, ¿no? Que parece papel cebolla con lo que uno hacía en los mapas en el colegio. El taxi colectivo cuesta 25 lempiras. Ya subieron las mototaxis. O sea, es una locura, ¿no? Incluso los defensores, no quiero decir el nombre del medio porque no me quiero meter a ese tema tan temprano en la mañana, pero los medios de comunicación que más han defendido la racha, incluso ayer ya tuvieron que admitir que ya se acabó, ¿no?, el periodo de gracia de Narre Afura, ¿no? Ayer un estudiante universitario que yo le quiero mandar el saludo y mi solidaridad, Axel Medina, de la carrera de Trabajo Social, perdió la vista de su ojo izquierdo, ¿no? En una represión injustificada. Una bala de goma le quitó la vista de su ojo izquierdo. Eso es irremediable, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿no? Incluso los juicios políticos, las agresiones. Dice aquí mi compañero Portillo que no hay que atacar, dice que no hay que irse de frente, pero medio lo tocó Rachid y ahí yo mira a Portillo puteando a Rachid, ¿no? O sea, solo es de que medio lo toquen a uno y a uno reacciona, ¿no? Porque ese discurso de irse de frente no nos dura mucho hasta que nos tocan. Entonces, eso de quedarse callado es parte de la dinámica política, ¿no? Hasta el juicio político se puede resolver. Hasta quitarnos el delegado en el CNE, hasta quitarnos el delegado en el TJE, se puede resolver. Libre hoy está, Fernando, cerca de perder el representante en el CNE, en el TJE. Si Libre pierde eso, no solo pierde Libre, pierde Honduras, ¿no? Lo que logró Honduras de tener un partido de izquierda, socialista, democrático, nacido de la resistencia de las calles como parte de los aparatos electorales, es ganancia para Honduras, no solamente ganancia para Libre, ¿no? O sea, el hecho de tener a alguien que esté viendo para que los cachurecos y los liberales no hagan fraude es bueno para la democracia del país, por eso nos quieren sacar. O sea, no era una cosa en contra de Marlon Ochoa y en contra de Mario Morazán, es en contra de la vigilancia ciudadana, en contra de los fraudes que siempre han hecho. Pero todo eso se puede resolver, todo eso es política. Yo sé que Altamirano tiene la capacidad política de resolver esas cosas. ¿Sabe qué no se puede resolver? El ojo izquierdo de Axel Medina, eso no se puede resolver. O sea, la escalada de la violencia. Ya cuando la violencia llega a arrebatarnos una vida, a que la violencia llega a que un muchacho que está enfrente del Congreso pidiendo que no le quiten el presupuesto de su universidad pública. Yo no sé, yo creo que aquí todos salimos de la universidad pública, todos somos profesionales gracias a la educación pública. Y por eso están esos hipotes ahí reclamando, ¿no? Y que Tomás Zambrano, que se siente muy poderoso porque tiene 91 diputados que consiguió gracias a bonos de pescado, que cree que el Congreso es toda la vida, ¿no? Que 91 votos es Honduras. Ayer miró que Honduras no es 91 votos, que Honduras es el pueblo reclamando sus derechos, reclamando
Entonces, mi solidaridad para el compañero Axel, para la familia de él, ese es el peso que sobre un político recae, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de las cosas que decimos, por eso hay que tener cuidado por las cosas que cedemos, hay que tener cuidado por las responsabilidades que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Libre hoy tiene la responsabilidad de defender las posiciones que construimos democráticamente. Y yo no tengo nada en contra de Octavio. Yo, a diferencia de lo que dice Portillo, yo no siento que el tema sea si nos va a ganar o no nos va a ganar en las elecciones internas de 2029. En el 2029 yo no sé qué voy a estar haciendo. O sea, faltan 3 años y 7 meses. O sea, falta tanto tiempo que yo espero pues tener salud, estar bien. Ya mi hijo, espero yo que voy a estar saliendo de la universidad, todavía está en el colegio, mis hijos menores están en primaria, van a estar en secundaria. No, el problema es que en este momento estamos a punto de perder cuotas en el CNE y en el TJE. Es que Octavio, que fuimos compañeros de gabinete, decide que en el marco de que perdemos el CNE y el TJE, ese día es el mejor día para lanzar su candidatura. El día que Tomás Zambrano y Jorge Cálix están afilando la guillotina para cortarle la cabeza a Mario Morazán y a Marlon Ochoa, ese es el día que hay que decir, voy a ser presidente de Honduras. Eso fue lo que a mí me generó incomodidad. Que se tire está bueno, que participe está bien. Eso es todo. Y también yo escuchaba ahorita que venía para acá porque vine tarde. Escuchaba a Germán decir, hay que dar apertura a otros movimientos. Sí, está bien, ¿no? Si Libre empezó con 4 movimientos y Libre hoy tiene 9. Y ojalá que tengan más, y ojalá que haya más apertura. Pero este es el momento para pensar en eso. Bueno, cada quien tiene la libertad de hacerlo. Pero ojo, que el juicio político contra Morazán y contra Ochoa no es solamente para quitar a Morazán y Ochoa, es para quitarnos esas cuotas. Y yo sé que sobre los compañeros diputados cae esa primera responsabilidad, porque son los que están ahí. Y yo sé que es difícil, porque ellos solo son 35 y están en una asimetría complicada, porque son una minoría y los cachurecos y los liberales están cerrados. Y además ahí hay billete por bajo y ahí nadie piensa nada, porque solo tiran una cosa y todos votan casi de manera automática. Es una tarea difícil. Pero a esa batalla es la que vamos. Yo estaba viendo la comisión, Fernando, que va a decidir la continuidad de los aparatos electorales. No sé si me equivoco, pero creo que solo hay una persona de Libre. Creo que solo está Angélica Smith, sí, ¿verdad? ¿Estás tú, Germán, ahí? Sí. Ah, bueno, hay 2. Bueno, yo ya estoy más tranquilo ahí porque solo me había fijado que había una persona. Hay 2 de Libre. Yo soy de alterno. Ah, está de alterno. Ah, pero en la primera solo está Angélica, ¿no? En la primera... es que solo aparece la foto de ella porque ella es propietaria. Yo estoy el nombre mío aparece. Pero, ¿verdad? ¿Ah? Solo uno. Es que yo solo leí el nombre de Luz Angélica. Sí, porque ella es miembro propietario. Yo estoy miembro está alterno. Como alterno. Exacto, entonces solo aparece el nombre. Estamos en una disparidad absoluta ahí. Entonces, ¿qué pasa en el escenario en el que los cachurecos y los liberales digan que no, que van a poner a... No quisiera que poner nombres, pues, porque si pongo nombres, después van a decir que yo propuse gente. ¿Qué pasa si dicen que no es de Libre? Ustedes se acuerdan, y ahí estaban los compañeros, en 2014, cuando en un baño escogieron a representantes del poder electoral y nos dejaron fuera a nosotros, que nos metimos al Congreso y nos pegaron una gran cachimbiada fuera del Congreso, que nos reprimieron, que agarraron a Mel, lo reprimieron, que Mel sale con una foto con una pañoleta con vinagre, que Xiomara lo está atendiendo a él. O sea, la lucha para que Rixi Moncada fuera representante de Libre en el aparato electoral fueron años. Si nos quitan el representante hoy en el CNE y en el TJE, ¿ustedes creen que en 2 años nos los van a volver a dar? No. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Tommy Zambrano y que Jorge Cálix, que están acostumbrados a manejar el poder en base al dinero, en base a la extorsión, en base a la trampa, ahí se van a estar. Pues. Entonces, mi pregunta a Octavio, pues, si nos está viendo o si le van a pasar este clip, es candidato de qué vas a ser. O sea, presidente de qué querés ser.
si tu partido no va a tener representante en el poder electoral, si tu partido lo van a aplastar, si tu partido lo están persiguiendo, si la representación electoral de tu partido se está yendo del país porque la van a meter preso, porque la van a meter lo van a matar en la cárcel. O sea, ¿no te parece que en este momento es de ponerse de lado, así como te pusiste ayer del lado de los estudiantes de tu partido, para que luchemos, para que no nos quiten el CNE ni el TJE? ¿No te parece que en este momento el proceso de lucha es para guardar esas posiciones? Y una vez que mantengamos estas posiciones con el lado de la bancada, que nombremos a los nuevos representantes, ahí sí habrá tiempo de soñar con ser presidente o con ser diputado o con ser alcalde. Y solo para cerrar, porque me gustaría seguir con la conversación, yo entiendo por qué, no solamente Octavio, también hay otros compañeros que han dicho, hey, yo podría, porque no solamente es Octavio. A mí me parece, no sé si hábil, pues me parece un poco mala onda, que la foto es Octavio con Aldana. Aldana es prudente, no dice nada. Octavio sale diciendo prácticamente que lleva a Aldana de alcalde. Y eso no es el acuerdo. El acuerdo es que van a trabajar para en el futuro ver cuál de los dos es el que mejor le está yendo. Ya que él, por trabajar de vivo, pone a Aldana, que tiene más estructura que él, casi como que lo está respaldando. No hay que trabajar de vivo, no hay que utilizar la buena voluntad de los compañeros, porque esas buenas voluntades solo duran una vez. Si uno trabaja de vivo, pierde esas buenas voluntades. Entonces, este es el momento, me gustó el post de Aldana ayer, de unificarnos en la defensa del libre, de unificarnos en la defensa de nuestras posiciones. Ya habrá tiempo, hombre. Hoy, si perdemos el CNE y el TJE, candidatos, ¿de qué vamos a hacer? Si perdemos el TJE y el CNE, candidatos, de nada vamos a hacer. Ni partido bisagra vamos a hacer, vamos a desaparecer, porque después de quitarnos el CNE y el TJE, lo que nos van a quitar es personería jurídica. Libre va a ser un partido proscrito, va a ser prohibido decir en voz alta la palabra libertad y refundación, y eso no es invento de Gerardo Torres, ya lo ha hecho el Partido Nacional. No es la primera vez que el Partido Nacional prohíbe que un partido, Wilmer, vos que has estudiado la historia de Honduras, no es la primera vez que el Partido Nacional de Honduras prohíbe que se diga en voz alta, yo soy de tal partido. Los liberales ya lo vivieron. Los liberales cuántas veces lo vivieron en la historia de este país, sí. Que era prohibido decir que eras liberal porque te metían preso. Entonces, no nos dejemos llevar por las ansias de nuestro protagonismo personal y veamos la coyuntura y unifiquémonos para ir ganando una batalla a la vez. Sí. Fernando, perdón, es que mire, ¿ve? Solo por lo que dijo Gerardo, yo creo que si podemos pensar que no es tiempo para hacer ese tipo de anuncios, yo creo que tampoco es tiempo para atacarnos entre nosotros. Correcto. O sea, tenemos que ser tolerantes. ¿No era mejor llamar a Octavio y hacerle esas sugerencias, a hacer estas exposiciones públicas? Que yo creo que en política nosotros no podemos destruir lo que después queremos conquistar. Porque al final de cuentas Octavio, y digo Octavio porque es el ejemplo ahorita, pero también puede ser Aldana, puede ser Racel Tomé, puede ser un Rafa Sarmiento, puede ser cualquier otro compañero. Mire, le voy a leer un X que me gustó de Rodolfo Di María, que de hecho Wilmer trabajó con él, asistente de él creo. Dice, en democracia y en apego a principios fundacionales del Partido Libre, todos tienen derecho a aspirar y competir en igualdad de condiciones. Son las bases las que deben definir en primarias justas las candidaturas que mejor competirán en generales. Imponer, divide y destruye. Esa es la realidad. Y nosotros, fíjense que Gerardo mencionó cuando hizo su introducción, dijo, y puso de ejemplo al compañero Portillo, cuando nos tocan, y entonces ahí es cuando salimos a atacar. Yo pregunto, cuando se hacen este tipo de anuncios, ¿qué les tocamos? O sea, ¿por qué atacan? Porque entonces si se hacen esos anuncios es porque algo tocan.
y digo algo tocamos, pues, porque yo no le veo ninguna razón para atacarnos entre nosotros. La tolerancia y la democracia debe prevalecer para seguir fortaleciendo este partido, que venimos de una derrota electoral, por las razones que sean. Y nosotros tenemos primero que aceptar cuáles fueron los problemas que nos llevaron a esa derrota. Si nosotros no aterrizamos en esos problemas, porque ¿por qué no quedamos en segundo lugar? O sea, todo es culpa de Trump. Aquí nosotros, yo no voy a negar la injerencia que hubo de Estados Unidos, eso yo no lo voy a negar. Pero si nos vamos a acomodar solo a decir es que todo fue culpa de Trump, para seguir cometiendo los mismos errores, que no solo fue el día de las elecciones, seamos honestos, también fue durante todo el proceso el actuar de muchos exfuncionarios. Y eso se lo pueden preguntar a muchos alcaldes, a muchos líderes tierra adentro. Dijo, nosotros podemos resolver los temas políticos, lo que no vamos a resolver es el ojo de Axel, en eso estamos de acuerdo. Y nosotros como bancada somos tan solidarios. Anoche surgió la idea de poder hacer incluso una colaboración económica, y no digo que con eso se va a resolver, pero como bancada. O sea, porque no es que nosotros ocasionamos el problema, nosotros estamos en ese frente. Nosotros como bancada sabemos que somos la cara, el primer frente o el frente inicial de una lucha en el partido. Y entonces, y yo les digo, cuando hacemos todas estas críticas, yo les puedo preguntar a ellos. Porque cuando hablamos de que nos vamos a quedar sin representantes en el CNE, de que nos vamos a quedar sin partido, ¿cuál es la organización que estamos haciendo para hacer el llamado a las bases y llevarlas allá a los bajos del Congreso y luchar por esos espacios? O sea, lo que se hace es a las primeras de cambio empezar a atracar a cualquier compañero diputado o diputada, que es el que está haciéndole frente. Fíjese que, por ejemplo, Marlon Ochoa, ni siquiera un X en agradecimiento a la bancada por la defensa que estamos haciendo desde el Congreso Nacional. ¿Le guste o no le guste? ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo en el sentir y pensar? Pero lo que pasa es que seguimos arriba. O sea, nos quedamos todavía colgados en esa arrogancia y prepotencia que también fue un elemento que nos llevó al fracaso electoral. Y si nosotros no aterrizamos y verdaderamente no nos llenamos de humildad verdadera y real, yo creo que no vamos a poder avanzar más allá de lo que en este momento tenemos. Bien, miren, yo creo que los partidos políticos deben de responder en sus tareas al momento que se está viviendo como institución. Y creo que ninguna aspiración individual ni ningún problema individual, porque yo estoy escuchando al diputado Altamirano hablar de, podríamos decir, malos entendidos en el plano individual, o reacciones que en el plano individual, entre compañeros, no han sido las que mayor cultiven una comunicación. No obstante, eso no puede estar por encima de la causa social, nacional, popular. No puede estar por encima. Y ahorita creo yo que nosotros ya en esta mesa ya compartimos el hecho de que en el partido existe la apertura democrática, que no hay ningún tipo de oposición a que existan otras expresiones de movimientos internos, ni que existan otras candidaturas. Esa no creo que no es la discusión. Creo yo que deberíamos de enfocarnos entonces que en este preciso momento, para el país, la gran amenaza de este país es que nuevamente haya un sistema democrático controlado absolutamente por una institución que tiene antecedentes no solo en Honduras, sino comprobados en juicios en Nueva York, que ha cometido fraudes electorales. Yo creo, compañeros diputados, que esa creo es nuestra mayor amenaza. Porque si a nosotros nos regresan a los juicios de Nueva York, donde ahí está comprobada la vinculación con crimen organizado, con irregularidades, entonces el pueblo hondureño no va a tener dónde expresarse en las urnas. Y lo que exprese en las urnas no va a tener la validez legal que debe ser. Esa creo yo que en este momento debe de ser lo que nos enfoque y nos concentre. Y en el partido tenemos que tener nosotros pues, la disciplina de enfocarnos
principalmente en las necesidades del pueblo hondureño. El ámbito democrático en este momento es importante porque es el vehículo para que nuevamente llegue una fuerza democrática que recupere la senda de desarrollo que en este país se estaba llevando a cabo. Fíjense que ocurrió algo interesante en estos primeros 90 días. Se empezó a hablar de que en Honduras había una crisis, una emergencia fiscal. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Por qué dejaron de hablar de emergencia fiscal? ¿Se acuerdan ustedes? El mismo Fondo Monetario Internacional, los mismos organismos de crédito les dijeron, gobierno, ustedes no pueden estar hablando de una situación económica artificial. El programa monetario que dejó la presidenta sigue vigente. A pesar del desplome económico, no se va a afectar tanto a nivel macroeconómico del país por la solidez que quedó en el año pasado. Lo que ahorita es el mayor paliativo para los ingresos de las familias hondureñas son los programas de subsidio que dejó la presidenta y que hoy se ven amenazados. Esos problemas que afectan el día a día del hondureño y de la hondureña de a pie trabajador es lo que debe de ocuparnos principalmente de nuestra discusión. Cualquier discusión interna del partido no puede ser aislada de la afectación de la vida del pueblo hondureño. Y en ello creo que nosotros debemos de determinarnos. Ya lo electoral, está bien, va a tener su momento, pero ahorita ocupamos reorganizarnos. Usted, diputado, hablaba los problemas de la derrota en 2025. Yo comparto, hay que hacer el análisis internacional, un clima internacional adverso. Ya hemos visto cómo le fue, a otros países le fue peor. A nosotros hubo una injerencia, pero a otros países les cayó bombas, a otros países les secuestraron presidentes, a otros les fue peor. Ese es un factor. Luego hay factores nacionales, ¿verdad? Y luego hay factores endógenos, ¿cierto? Hay muchos factores endógenos que hay que corregir. Eso nosotros no podemos obviarlo. No, hay que corregirlo, pero también hay que corregirlo sobre la marcha de asumir las responsabilidades de las demandas que hoy tiene tanto el pueblo hondureño en el ámbito económico y social, pero también como en el ámbito democrático. Para mí, creo yo que centrarnos en eso es lo que nos unifica en caminar juntos. Nos unifica en caminar juntos, sea quien tenga como representante la expresión de grupo político. Pero ahí donde debemos de unificarnos, porque esa es la esencia del partido, pues. La esencia, y otra cosa, y por eso no creo que debe ser mayor discusión. La esencia de este partido es la consulta democrática en 2009. Nosotros nacemos defendiendo que se consulte al pueblo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero también no podemos entrar a una discusión que creo que va a ser infértil y que nos va a desenfocar cuando en este momento la gran amenaza son las garantías democráticas para Honduras. Para Honduras, no para Libertad y Refundación, para Honduras. Correcto. Abogado Mario Portillo. Bien, miren, yo creo que lo que pasa es que tenemos que tener claro algo, Fernando, compañeros. Dentro de lo que dice el compañero Gerardo, dice el viejo Portillo que si lo tocan pelea, pero peleó con la oposición, no peleó lo interno. Yo creo que Gerardo no se ha dado cuenta, yo creo que no lo quiero ofender, ¿va? Pero es que él creo que no monitorea ni sus propias redes. Le pegaron una levantada por todos los ataques. O sea, fue una cosa, una vapuleada tremenda. Y cada vez que opina, genera controversia. Y controversia a lo interno del partido. Controversia que lo que genera es división a lo interno del partido. Por ejemplo, dice, ¿de qué va a ser presidente Octavio? El presidente de los hondureños, va a ser presidente de los de Libre, de los cachurecos, de los liberales, de todo. Ahí vamos nosotros. Lo que pasa es que hay una argolla que todavía está pegada en el sentido de que si yo me alineo por este lado, yo voy a ser ministro. Si yo me alineo por este lado, voy a volver al puesto que tenía. Y esa argolla no quiere dentro de Libre aflojar. Pero aquí estamos los diputados. Y me voy a decir algo. El 90% de la bancada tiene claro cuál es el camino. Y tiene claro el camino de que no queremos que esa argolla que nos llevó a la derrota, porque aquí hay que reconocer, yo no quería traer este debate aquí a los medios de comunicación, pero hay una argolla que tomó decisiones dentro de Libertad y Refundación
que nos llevaron a la confrontación con la iglesia, que nos llevaron a la confrontación con la empresa privada, que nos llevaron a la confrontación con ciertos sectores, cuando nosotros teníamos un gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que había hecho de la mano de las empresas privadas, y quienes más oportunidades tuvieron durante el gobierno de la presidenta Xiomara fueron la empresa privada. Ahora, creer que esa estrategia de división, creer que esa estrategia de atacarnos entre nosotros, que si no pensás igual que yo, sos traidor, que si no pensás igual que yo, entonces sos desleal, que sos cachureco, que venís de otra cuna, ese es el peor error que estamos cometiendo y no quieren corregir. Vaya, por ejemplo, le voy a decir, había quienes al inicio del Congreso querían expulsar dos diputados. Le digo, ¿cómo vamos a comenzar expulsando diputados de Libertad y Refundación? Vamos a pasar de 35 a 33 diputados. Eso es lo que quieren venderle al pueblo hondureño. Eso es lo que le quieren vender a la militancia. Y nosotros, lógicamente, hay cosas que no compartimos entre diputados, pero tenemos que respetarlo. Ahora, cuando estamos hablando de que no es el momento y que tenemos que esperar al 2029, yo les diría, es que no se han dado cuenta que la abogada Rixi Moncada anda en campaña. Es que no se han dado cuenta de que la abogada está haciendo trabajo con alcaldes, con regidores y con cierto sector. Entonces, ¿qué? Paremos a este, pero démosle chance a este sector que sí trabaje. Y yo reitero, nosotros trabajamos, nos fajamos porque la abogada llegara a la presidencia y no podemos culpar, hay un grado de responsabilidad, pero no, yo lo he dicho en todos los medios y lo sigo sosteniendo. El discurso que se dio en la campaña no fue el mejor discurso. Nosotros teníamos que ir después a andar explicando qué era lo que queríamos hacer con respecto a los impuestos. Había que ir a explicar de que nosotros no estábamos en contra de la empresa privada, que estábamos en contra de los que evadían impuestos. Yo reitero, para mí la abogada Rixi Moncada fue la mejor candidata y hubiera sido la mejor presidenta, pero en este momento no podemos volver a querer imponer. Eso es lo que genera esta situación de conflicto. Yo reitero, yo le digo a Gerardo, yo no comparto absolutamente nada con él en cuanto a las posiciones de la bancada, en cuanto a las posiciones de ataque, en cuanto ahora puedo compartir. No, pero el partido sí. No, pues, la causa. Lo que pasa, No, pero déjalo, yo te digo, no comparto ese tipo de situaciones. Ahora, que tenemos un objetivo de regresar al poder, eso lo compartimos. Que compartimos del lado del pueblo, lo seguimos compartiendo. Al lado de eso lo compartimos. Pero no es la forma en la que considero yo, vaya, si usted se fija, quienes salieron a atacar a Octavio, y no es que yo no vengo a defender a Octavio, pero si usted se fija, quienes atacaron a Octavio, es la línea que prácticamente nos llevó a la derrota en Libertad y Refundación, que generó un conflicto a lo interno, que nunca vieron a los diputados de un trabajo en conjunto. Hoy, bien, Ricardo Salgado, Marlon Ochoa. Fue una línea tremenda. Yo le voy a decir, fíjense que a nosotros ahí nos quitaron, y no vengo a llorar, a nosotros ahí nos quitaron el 50% de salario por estar defendiendo a Marlon. Más o menos como unos 50,000 lempiras que quitaron. Nosotros vamos a pedir que ese dinero lo den en las escuelas y que si nos lo quitan a nosotros, por lo menos sean escuelas de Intibucá. Pero reitero, mientras nosotros estábamos en eso, ¿qué sucedía con los compañeros de Marlon? Estaban atacando, estaban señalando. Y hoy por hoy, si usted se fija lo que fue a hacer Mario Morazán al Congreso, eso le levantó la moral al pueblo hondureño. Eso es lo que nosotros esperábamos, que Marlon llegara al Congreso, porque a Marlon lo asiste la verdad, lo asiste la razón, y él fue el que denunció el fraude electoral. Pero el hecho de no haber comparecido al Congreso de la República y haber señalado uno por uno, nosotros sabíamos cuál era la decisión que iba a tomar. Yo creo que no fue la mejor, haber salido del país no fue la mejor decisión, aunque que lo sabemos mataran, que había persecución. Que lo mataran. No, es que son situaciones que a lo interno, pues, yo no la voy a exponer acá, ¿verdad? Pero claro, sí reitero, si en este momento atacan a cualquier candidato, cualquiera que pretenda participar en Libre, solo demuestra, bueno, yo le voy a decir a Gerardo le dije, si Gerardo dice que por ahí no es, por ahí es, dice todo el mundo. Eso dice la derecha. Ya me imaginaba que es eso dice la derecha. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Eso dice la derecha. Tienes que leerlo y tienes que leer la misma militancia de Libertad y Refundación. Tienes toda la razón. Porque no están contentos con ese tipo de decisiones. Siempre culpar a la derecha, siempre, y no reconocer los errores. Nosotros, por ejemplo, como bancada nos estamos diciendo qué errores cometimos nosotros.
Pero hasta ahorita en este momento los compañeros no se sientan, sino que vuelven a repetir el mismo libreto que nos llevó a la derrota. Sí, Gerardo. Bueno, qué bueno que dijo Altamirano. Mi pregunta es, ¿qué le tocan? Dice Altamirano. O sea, pregunta a Germán, ¿no? Yo a Germán le tengo cariño porque yo con Germán sí he trabajado muchos años en política. Yo a Portillo no. Dice Portillo que a él no le gustan las argollas. Dice, habría que preguntarle con qué corriente fue que entró a ser diputado, porque si yo no recuerdo, entró con el M28, ¿no? O sea, no entró independiente, no entró con una corriente pequeña, entró con el M28. Y yo no creo que haya una corriente más fuerte en Libre que el M28. Así que ese cuento de que viene de no sé dónde, de luchar en contra de... es paja. Entonces, con el tema de Altamirano, espérate que ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Espérate. No, dale. Espérate, pues, no, pues sí, ahora voy yo. Entonces, Germán pregunta, ¿qué nos tocan? ¿No? A mí me tocan mi partido que yo ayudé a construir y que es un partido de izquierda. Yo sé que la gente que es de derecha, que está en Libre por un tema de oportunismo, le cuesta entender que Libre sea un partido de izquierda. Hay gente que está en Libre porque no tuvo chance en el Partido Liberal y no tuvo chance en el Partido Nacional. Que está en Libre porque es amigo de alguien en Libre y fue la ruta para hacerse diputado o para hacerse alcalde. O que entró en Libre porque es familia de alguien y ya en Libre consiguió billete de los liberales y de los cachurecos, o hizo acuerdo con liberales y cachurecos y llegó a ser diputado, o llegó a ser alcalde. Entonces guarda la bandera de Libre porque fue la bandera con la que llegó al poder. Jorge Calix fue experto en identificar ese tipo de gente en Libre. Y pues los trabajó, y muchos de esos diputados fueron los diputados que traicionaron a Libertad y Refundación en el marco de aquella traición de aquel enero del 2022, en el que, en contra de las órdenes de la presidenta Xiomara Castro y del coordinador general, atentaron en contra del partido para generar una crisis y querer poner a ese delincuente de Jorge Calix como presidente del Congreso. Delincuente que yo denuncié de entrada. Y yo soy dirigente del M28 desde hace muchos años. Y me peleé con gente del M28 cuando yo les dije, Jorge Calix es un delincuente. Y ¿sabes, Germán, qué fue lo que me hizo a mí preocuparme con Jorge Calix? Justamente ese discursito basura de que la derecha tenía cosas buenas y que había que escuchar a la derecha y que había que traer cosas de la derecha a Libre. Esa fue la primera alerta que yo tuve de Jorge Calix. Después me di cuenta que es un delincuente, ¿no? Y que es corrupto y que todas las cosas que sé de Jorge Calix ahora. Y Jorge Calix, que empezó con ese discursito basura de meter la derecha a Libre, empezó a encantar a algunos diputados y convencerlos con ese discurso de la derecha para traicionar a Libre. Dentro de esos diputados está Mario Portillo, que traicionó a Libre, y qué bueno que se retractó, qué bueno que se retractó y que regresó. Pero Mario Portillo fue de los diputados que nos traicionó en enero de 2022, que se fue con Jorge Calix y que después regresó. Y que después regresó. Bastante tiempo. Y qué bueno que después regresó. Ojalá que todo ese lastre, que toda esa sarna que se le pudo haber pegado con Jorge Calix se le haya quitado. Eso yo ya le dije que con jabón de pelota, desde que venden en el mercado, y con paste, hay que restregarse bien para que no le quede nada. Entonces me pregunta a mí, Germán Altamirano, ¿qué es lo que te hace reaccionar? Me hace reaccionar cuando alguien de mi partido, que es de izquierda, que se enfrenta a la derecha de este país, dice cosas como esta. Mira, Germán, entonces, para que me des cuál es mi alerta. Yo estoy tranquilo en mi casa, viendo las redes, y cuando alguien dice, yo no soy de izquierda, dice, yo soy de centro. ¿Sabes quién dice eso, Altamirano?
La gente de derecha. La gente de derecha que tiene la cobardía de no poder decir en voz alta que es de derecha. En este país hay que enfrentar a la derecha, porque en este país la pobreza la trajo la derecha. La racha tiene 90 días y ya estamos otra vez con índices de violencia por los cielos. La racha tiene 90 días y el empobrecimiento se está acelerando. Óigame, yo conozco a Octavio hace muchos años. Yo puedo decir que soy amigo de Octavio, he sido amigo de Octavio. Más vale. Y justamente mi señalamiento, Octavio, es el siguiente. Oíme, no podemos traer la derecha libre. Yo no sé quién te está diciendo que hagas eso. No es por ahí. Y justamente cuando yo miro la foto de Octavio con Aldana, yo no dije nada. Yo no dije nada malo sobre eso. Yo no comenté. ¿Sabes cuándo comenté? ¿Sabes cuándo salté yo? Cuando escucho a Octavio diciendo, no es por la izquierda. No soy de izquierda. Soy un candidato de centro. Esas cosas es cuando yo digo, no podés rebasar a los cachurecos por derecha. Eso además está prohibido en la ley de tránsito. Nadie puede rebasar a los cachos por derecha, ni Narrala los puede rebasar. Este país no ocupa más candidatos de derecha. Y esa paja de que la derecha es lo joven y lo renovado es mentira. No hay nada más viejo, más arcaico, más podrido, más obsoleto que la derecha. Entonces, ojo. Primero, mala onda, lanzaron la candidatura el día que nos están descabezando a nuestros representantes en el poder electoral. Segundo, mal cálculo, hacerlo tan temprano. Y tercero, malo querer hacerlo desde la derecha. Hay tiempo para acomodarse, hay tiempo para rectificar, hay tiempo para hacer las cosas bien. Me gustó, comentarios que he visto después, de decir, habrá tiempo de hacer las cosas mejor. Yo no estoy apoyando a ningún candidato, a ninguno. Y además que, como les digo, yo vengo del M28. Ustedes saben cuál ha sido mi posición política. Yo tengo una posición disciplinada con el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, con mi partido. Entonces, a mí que me quieran venir a señalar y a venir a amenazarme con las redes sociales. Por tío, si yo no le tengo miedo ni a los cachurecos, vos que le tengo miedo a los bots que me puedan poner a mí adentro del libre, a mí qué me importa, man. ¿Qué me importa a mí que vos me digas que me están atacando los bots? ¿Qué me importa a mí que vos me digas que te están atacando dentro del libre? No me importa, man. No te das cuenta del error que estás cometiendo. Es que no me importa, es que no me importa. Mira, es que no me importa. Mira, ve, que vas a ponerte un fusil, te vas a poner un fusil al lomo. Ya voy a terminar para que hablemos. Mira, ve. Tienes que tener más precaución. Pues, ya cometiste un error con Calix. Vos cometiste, ya cometiste un error hermano, con Calix. Vos cometiste errores los 4 años. Espero que hayas aprendido. No, hermano, es que espero que hayas aprendido. Tremenda. Si no has aprendido, vas a aprender. Oíme, mira, Fernando, yo le voy a decir algo. Sí, y después, compañero. Rapidito, porque tenemos pausas también comerciales. Okay, mire, fíjate en el caso de Gerardo, lo que pasa es que cuando estaba Jorge, él estaba relegado. Luego persiguieron a Jorge y yo diferencias las tengo con Jorge. Claro, yo no estoy con Jorge. No está con Jorge. Espérate, escúchame. Ya no. Escucha. Luego Jorge tuvo la oportunidad de saltar. Cuando Jorge se aparta, tuvo la oportunidad. Y después lo persiguieron. Y lo siguieron. Hoy tenemos un Jorge Calix que está enfilado contra Libre. Por lo mismo, esas actuaciones como las de Gerardo. Gerardo cree que es que la gente quiere ponerse un fusil al lomo con el discurso de te voy a hacer, y poco le falta para pedir una prueba de ADN para ver si la gente tiene derecho a estar en Libre. Y él no se da cuenta que tiene un rechazo precisamente por ese tipo de actuaciones. Yo le digo, ¿cuál sarna, hermano? La sarna la carga. La sarna la carga vos. Calixto es una sarna. Esa es la sarna que estoy no estás diciendo que vas a escuchar. Escuchá, pues. ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? Es que sos un tipo. Es que yo estaba en el uso de la palabra. Si me interrumpiste, voy a interrumpir yo vos. Fíjate que la sarna la carga vos. La sarna la carga vos. Yo estaba hablando. ¿Sabés cuál es la sarna que estaba hablando yo? Era querer meter la derecha libre. La sarna que estaba hablando yo es querer meter la derecha libre. ¿Sabés cuál es la sarna? La sarna que es presionado al proyecto del partido a querer meter la derecha libre. Deja hablar, hombre, deja hablar. No, si es que está en la palabra. ¿Cuál deja hablar? Si es que le toca estar mirando. No, le toca a Germán, no te toca a vos. Le toca a Germán, no te toca a vos. No diriges el programa, Fernando, ¿a quién le toca, Fernando? ¿Qué es lo que Dale chance después. Vamos a ver, Germán. Bueno, mira, vaya, no te toca a vos. Yo creo que en realidad cuando
yo varias veces, Wilmer incluso dijo, no podemos, es primordial el problema colectivo y estoy de acuerdo. Y no podemos anteponer las ambiciones personales. Yo me acuerdo el proceso interno que yo viví ahorita en este último elección. Así se unieron todos, Fernando, con el objetivo de sacar a Germán Altamira. Oiga bien. Y un partido de izquierda, esa es la realidad, un partido de izquierda, se reunieron y hubo danza de dinero. Eso yo lo puedo decir de frente y por eso no me quieren, porque digo la verdad. Hubo danza de dinero, se reunieron todos. Muy bien, va. Pero hasta ahí no era ambición personal. O sea, hasta ahí el que tenía la ambición personal era yo, porque me estaba defendiendo políticamente. Mira qué cosa. Cuando los que ostentaban el poder tenían la capacidad económica, todos ellos, ocupando puestos en la junta directiva, en el poder ejecutivo, y hubo billete, y hubo un medio de comunicación digital que denunció también a un ministro en ese entonces, que por cierto después la presidenta lo expulsó mediante un X, y terminó yéndose a las filas del Partido Liberal. Inmediatamente se fue al Partido Liberal. Santa Bárbara. Ah, sí, estoy hablando de Daniel Esponda. O sea, y un medio lo denunció que fue a entregar dinero unos días antes de las elecciones internas a Santa Bárbara. Pero consta, eso es lo que denunció. Pero lo expulsó del por gabinete eso de la dijo, presidenta. por eso dije. Por medio de un X lo expulsó y después se fue a las filas del Partido Liberal. Mira qué cosa. Pero hasta ahí no es... El problema es que la ambición personal es la de el que se defiende de esos políticos tradicionales. Mira qué cosa. ¿Qué se defiende? Entonces, lo que vale ahí es el proyecto colectivo de esos políticos tradicionales, no es del pueblo. Porque el que invierte esas cantidades de dinero es porque las van a sacar. Aquí no nos demos paja, pues. Y eso sucede en un partido de estos. Y eso es uno de los errores que tenemos nosotros que aceptarlo. Y hubo denuncia. Oíme, fíjate que somos un partido democrático y fue parte de un acuerdo político. O sea, 5 se reunieron para decidir quiénes quedaban en las nuevas posiciones. Así funcionó en Santa Bárbara. Al final, las bases y el pueblo Patepluma me hace quedar dentro de la planilla. Y terminó siendo diputado y bueno, ya esa es otra historia. Pero entonces, eso de que a veces se prima la ambición personal, no, a veces se representa, es una candidatura, esa es la dinámica política, no podemos llegar a defender un proyecto colectivo, sino a través de un proceso democrático. Y nosotros, yo sí considero que el problema es que el Libre tiene que, en este momento, el nivel de credibilidad tenemos que afrontarlo y tenemos que asumirlo de una forma más potente con el pueblo hondureño. Nosotros yo creo que estaríamos ciegos si nosotros adoptamos una actitud radical como la que el compañero Gerardo está adoptando, con todo respeto. Y cada quien tiene derecho a adoptar su conducta como le parezca. ¿Sabes qué? Hay una gran diferencia, una enorme diferencia, hay un gran abismo. Que nosotros nos toca ir a las comunidades y nos toca escuchar al pueblo. No es que nos toca, lo hacemos de mil amores. Para poder construir el partido, para poder ganar votos que después los llevan a los puestos a ustedes. Mira qué cosas. No, pero después, escucha, yo trabajo político también, compañero. Bueno, pero ha ganado una elección. A mí no me pagan, yo trabajo político. Sí, no tengo salario pero, ahorita. A ver. Y sí, luchamos en la izquierda política. O sea, yo vengo trabajando político hace 20 años, y no tengo salario ahorita. Depende de qué trabajo político, porque estar trabajo político igual que el tuyo. No, hablamos de... Trabajo político igual que el tuyo, solo que yo no tengo salario. Yo no soy diputado. No, son dos cosas diferentes. No, es lo mismo, Altamirano. Porque no es lo mismo estar detrás de un X. No, trabajo político en las comunidades, en los barrios, en formación. Yo te escuché, Gerardo.
Yo no estoy pidiendo Gerardo, votos. tu posición tan radical no te puede quitar la educación. Yo te escuché, ahora escuchamos. Ah, sí, pero me está diciendo que no hago trabajo político. Escúchame, es mentira. después responde si querés, pero aprende a escuchar porque la Sí, educación, pero eso es mentira. el pues, radicalismo no te puede no me estés rebasar, desmeritando el trabajo no te político puede que tiene quitar 20 años. todos pues. tus estudios, los que vos muy bien tenés, yo te respeto en ese sentido. Está bien, pero no digas que no respetame, hago trabajo aprende, político, hermano. porque entonces eso es te mentira. volvés antidemocrático, hermano, y hasta ahí no puedes llegar. Mira, ve. Yo lo que te digo, yo lo que te digo, mira, ve, yo lo que te digo es que no digo que no tengan trabajo político. A lo que me refiero, el trabajo nuestro es trabajo de campo, es trabajo con el elector. Igual. Nosotros, Solo que yo no pido ustedes votos. están detrás de un X. No. Y cuando vos decís, a mí no me importa lo que crean, a mí no me importa lo que no me digan, importa a mí lo no que me digan los importa bots de Mario Portillo, esa po. actitud radical. No me importan los Cuando votos de Mario fíjate que Portillo, después es que no del me proceso, importan los ¿sabes qué? votos de Yo te puedo Cali. llevar, mira, yo te puedo llevar a las comunidades. Y vos le preguntás a la gente, ¿sabes qué te dice la gente? Es que ese radicalismo nos mató. Eso, y oíme, y le puedes preguntar a los 70 diputados y diputadas, a los alcaldes que están de libre. Puedes llamar, puedes hacer una encuesta. A ver si no me querés creer, pues. El problema es que nos seguimos creyendo dueños de la verdad. Y mire, ¿ve? Y el problema está en que los extremos, ya sea de izquierda o de derecha, lastimosamente terminan encontrándose, siempre. Eso así funciona. ¿Y por qué le digo esto? Porque al final de cuentas, cuando digo que los extremos se terminan encontrando, es porque nosotros nos radicalizamos tanto creyendo que yo soy el dueño de la verdad y a mí no me interesa lo que el otro piense, entonces yo me vuelvo en una dictadura. Y entonces aquí el único sistema que funciona es la dictadura, pues, y entonces la democracia no cabe porque me va a molestar que alguien venga a opinar distinto. Fíjese, en este momento, los que están gobernando, si alguien protesta, mire las coincidencias. Si alguien protesta, ¿qué es? Si un ciudadano protesta por el alto costo de la vida, por las infamias que están cometiendo, por los abusos y los atropellos tan recientes de este gobierno y lo están cometiendo. Si alguien protesta, es ñángara o es de izquierda. Así nos etiquetan. Claro. A cualquier ciudadano. Así reacciona la derecha. Ahora, ¿cómo reacciona la extrema izquierda? Si alguien disiente o piensa diferente, es un ignorante, es uno de derecha. Así nos encasillan. Y eso no puede ser porque esos son los extremos. Y eso es lo incorrecto. Yo no digo que no podemos tener nuestras posturas. En Libre tenemos nuestros principios bien fundamentados. El problema está en que si no queremos aterrizar, y esta es una realidad, y aquí no sé si les va a molestar, les va a gustar o no, ojalá y se dieran la tarea de ir al campo, de ir a tierra adentro, de ir a hablar con los jóvenes, pero yo le voy a decir, hoy el ciudadano, el hondureño, el joven, en lo que está pensando, no es si es de derecha o es de izquierda. Esa es la realidad. Ojo, no digo Germán Altamirano. Le estoy diciendo el ciudadano común y corriente, en lo único que está pensando es cómo lleva comida a su mesa. En lo único que está pensando es cómo resolver su problema, que no encuentra trabajo, en cómo resolver el alto costo de la vida, porque la racha ha venido violenta contra la economía de las familias hondureñas. Esa es la verdad, en cómo puede tener un poco de dinero para pagar el alto costo de los medicamentos. En eso está pensando el joven. Y nosotros en el partido, con este radicalismo, lo que estamos haciendo es ahuyentando a ese joven, porque no estamos haciendo absolutamente nada para volver atractivo a este partido y poder tener a eso. ¿Por qué? Porque si ese joven viene a este partido y piensa distinto, es de derecha. No, esa persona ahí es de derecha y aquí no tiene cabida. Aquí los de derecha tienen sarna. Y yo le voy a decir, los calectos, aquí sí. cuando hablaba y me voy a... Los calectos sí tienen sarna. Y yo no voy a defender aquí a nadie. Los calectos sí tienen sarna. Pero me voy a retrotraer en aquel momento. Son corruptos. Los calectos sí. Pero fíjate que lo malo es que hacer la comparación incluso con el los mismo Octavio. Sí, hermano. Pero fíjate que hacer, porque hiciste la comparación con el mismo Octavio. Yo digo, Octavio es un compañero... Yo a Octavio no le he dicho Calixto. A Portillo le dije que fue Calixto. Escucha. A
Aprendí a escuchar, es que ese es el problema. Es que te estoy diciendo Primero que la tolerancia. para darte la y aprendí a aclaración, escuchar, para darte la aclaración, porque después Yo van no a dije- decir que yo le dije Calixto escucha, Octavio mira, ve. y yo no le he dicho Calixto Octavio. Le dije a Portillo mira, que ve. fue Calixto. Te lo voy a Octavio repetir. no le he dicho Calixto. Mira, ve. A Octavio no le he dicho Calixto. Gerardo, Quiero hacer la Gerardo. aclaración que yo no le he dicho Calixto Gerardo, Octavio. Dije que Gerardo, Portillo escucha, y ya- que Altamirano Gerardo, fueron Calixto. Gerardo, escúchame. Eso dije. Mira, ve. Eso dije. Escucha, Gerardo. No Octavio. Calixto y Altamirano fueron Calixto. Ya te estás cuidando, No, para después ir a Gerardo, Octavio. no, porque hay que decir la verdad. Escucha, no me La quites verdad la es que vos sí palabra. fuiste Calixto. No sé si Escucha, todavía sos. Gerardo, Pero sí Gerardo, fuiste. Gerardo, No sé. Gerardo, mira, ve. Escucha. Fueron Calixto. Te lo voy a hermano. repetir. Fueron Calixto. Te lo voy a Pero en la escuchar. discusión. Te lo voy a repetir más lentamente. Dale. Porque me parece Dale. que tu cerebro tiene, hasta en tu cerebro, tenés conflictos internos, Dale, hermano. dale. Y ese es un problema ya neurológico. Pero mira, Ajá. Ya no lo sos vuelvo a Calixto repetir. entonces. Ya no sos Calixto. Dije que vos comparaste a Octavio con Jorge Calix. Ajá. Eso es lo que dije. No dije que vos habías dicho que Octavio era Calixto. Ah, ya. Dije que lo comparaste. O sea, hay que aprender a escuchar, pues. Dale. Ese es No, tu dije que problema. vos habías O sea, sido sos Calixto y que tan por ti había sido radicalista. Calixto. Eso Ahora dije. estás diciendo otra cosa. Eso dije. Retrocedencia y queda grabado el programa. Mira, escucha. Ajá. En aquel momento, yo me acuerdo en el primer congreso que yo participé, estaba el doctor Oliva, el presidente. Andábamos en un viaje con el difunto, en paz descanse, Chico Paz del Paraíso. Y andábamos con Carlos Zelay. Y nos dice, mire, ya el presidente Zelaya dijo que él no se lanza, porque todavía estaba ahí en una nebulosa, porque siempre los del Partido General decían que él se iba a lanzar y que no sé cuánto. Y entonces llegamos a Honduras, andábamos en un tema del Congreso. Llegamos a Honduras y tenemos que hacer una asamblea del M28. Y vamos a lanzar nuestro candidato. ¿Y quién es nuestro candidato? Jorge Calix. Por mucho que diga él que él sabía que era un delincuente y que no Yo sé me enfrenté cuánto. desde el primer día a Bueno, Jorge Calix. espérate, escucha, Desde el primer día me enfrenté a Jorge Calix, Gerardo, escucha, es que ahora ya no estás en tu oficina del despacho. No, estoy en un debate. Si no te gusta el debate, no vengas a la televisión. Pues. Si no te gusta el debate, no vengas. Pues. No es Si que no te gusta el debate, no vengas. Oye, está mirando. Yo quiero contestar también, pero no vengas a la tele. Pues. O sea, si no te gusta, mira, escuchaba. si querés venir a mentir, no vengo. Si querés venir a mentir, solo no para terminar, vengo. Fernando. Solo concluya porque después vamos con Wilmer, tenemos O sea, pausa pero no comercial mintas, pendiente, pues. sí. Lo que pasa es que con este Podés tipo de decir lo que gente querás, es pero no bien mintas. difícil. No, es que si voy a decir lo que quiera. Vaya, Claro que pero sí. no mintas. Tengo libertad. O es que también me la vas a hacer cenar No, ahora yo no de te estoy libertad. diciendo, pero no mintas. Si mentís, Oye, voy a, no, si mentís, o voy a sea, hablar. Si no mentís, no voy a hablar. Y me decís que no estoy mintiendo. Yo te estoy diciendo la realidad. O sea, ya no estás en tu despacho, ahora estás en la llanura, pues ahora tienes que aprender a escuchar, a tolerar. Ajá. Todos te escuchamos. Vos no estás en la llanura, Todos entonces. te escuchamos. Vos no Todos estás en te la llanura. escuchamos. Todos te escuchamos. No es que yo siempre estuve en la llanura. Ah, ya. Pues, estaba Vos igual. estás en el poder, O sea, Altamirano. no, yo estaba igual. Yo siempre estás estuve en en el la poder. llanura. Vos estabas en la Estás en el llanura y poder, ahora te con cuesta todo mi aterrizar. cáliz estás en el poder. No, hermano, yo Ah, siempre, ya. te digo, Dale, escuchá lo que está te digo. bueno. Siempre Qué estuve en la bueno llanura. saberlo. A vos es que te cuesta Dale, pues, aterrizar. habla, Y por eso no pues. escuchas. Entonces, mira, ¿ves? El problema es atacar a un compañero como Octavio o a cualquier otro compañero, porque hoy le tocó a Octavio, ahorita que estábamos en el tema de juicios políticos, pero anteriormente el turno había sido de otros compañeros. ¿Y sabes cuál es el problema? Ahí hubo un X de otro exfuncionario que hasta insinuando temas de narco, de no sé qué cosa. Y el problema está en que Octavio, y por eso traje a relucir esta anécdota de cuando vinimos de Costa Rica y se lanzó Jorge Calix, el problema es que Octavio fue uno de los funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara. O sea, cuando nos ponemos nosotros a atacar a estos compañeros que son de libre, nos guste o no nos guste su forma de pensar, nos guste o no nos guste si es que tiene más dinero que el otro y que por eso es de derecha, o es envidia, o es una frustración, o no sé qué sea, pero entonces al final de cuentas, porque también escuché a Gerardo decir en un corto que tenían ahí, es que nosotros, la militancia de libre no quiere un candidato. Eso lo definen las urnas. No lo define una persona. Porque eso es ser arrogante. Y eso es seguir creyendo que vive en su burbuja del poder que quedó. Y esa es una de las cosas que nos llevó al fracaso electoral. Sí, Wilmer, sobre lo que se ha expresado aquí antes de una pausa comercial. Yo creo que lo central de Libre no es discutir en torno a las pretensiones de individualidades. Creo que lo central de nosotros, he insistido desde el inicio del programa,
llamo a los compañeros diputados porque veo que estamos hablando de las amenazas a la democracia hondureña, pero insisten en hablar de individuos. Yo los llamaría más bien a que nos concentremos porque creo que compartimos esa causa, que es defender las conquistas democráticas para que en Honduras no se repitan ni fraudes electorales, ni se usurpe la voluntad popular, ni hayan gobiernos que sean adversos a las necesidades del pueblo hondureño. Para mí eso es lo central. Si en política se empiezan a hablar de vanidades individuales y se aleja de las necesidades y los sentires íntimos que tiene el ciudadano hondureño, entonces la política pierde el sentido de ser. Hay que enfocarnos en eso. Tal vez después de la pausa volvemos con la imagen para hacer al menos una rápida valoración de cuáles son los efectos que está teniendo en el bolsillo del pueblo hondureño los primeros 90 días del gobierno de la Racha. Sí, bueno, vamos a una pausa. Antes unos mensajitos rápidos de un televidente. Parece que en Libre solo Rixi puede estar en campaña permanente con el pretexto que es subcoordinadora. Así como va Libre en el próximo proceso, sacará 9 diputados y mucho. También buenos días a los panelistas y moderador. Libre no cambia la narrativa, narcodictadura, Trump, juicio en Nueva York, etcétera. Ese fue el libreto, 4 años y durante la campaña los humillaron y siguen con lo mismo. Solitos le pavimentan el camino al Partido Nacional. Antonio Molina también. Vamos a ver, aquí hay alguien que me dice, entonces Gerardo Torres descalifica a Octavio Pineda como candidato presidencial. ¿Y qué piensa de la gestión de Octavio como ministro? Le mandan a preguntar aquí a Gerardo Torres. Excelente gestión, fue un excelente gobierno el de Xiomara Castro. Bueno, también aquí hay alguien que me dice, a Torres ni dándole con un cepillo de alambre se le quita, solo eso puedo leer. Ya vamos a tener también, bueno, aquí me escribe el diputado Fernando Castro del Partido Liberal, dígale a los diputados de Libre que las puertas del Partido Liberal están abiertas, con personas como Gerardo no van a llegar a ningún lado, dice aquí Fernando Castro del Partido Liberal. Nosotros quedamos en que Libre. vayan para el Partido Liberal. No, es lo que quisiéramos, pero... allá sí está gente de derecha. Tenemos 4 pausas. Después de la pausa, listo. Al volver, vamos a una pausa. Yo no fui, fue el televidente, no fui. Rapidito, Gilberto Ríos, dirigente de Libre, quiere opinar también. Buenos días, Gilberto. Sí, buenos días, Fernando. Un saludo para Mario, para Gerardo Altamirano, para Wilmer y por supuesto para Gerardo Torres, ¿verdad? Que hemos sido pues amigos desde hace más de 20 años, ¿verdad? Con Gerardo nos conocimos en el movimiento estudiantil, lamentando hoy, Gerardo, esa noticia del camarada del FRU, ¿verdad? Que ha perdido el ojo, ¿verdad? Que fue candidato en las últimas elecciones, verdaderamente temas que nos tienen que tener, ¿verdad? Bien preocupados por el ascenso de la represión. Yo sinceramente, Fernando, y el auditorio de Canal 11, yo miro 4 compañeros del Libre, ¿verdad? En el panel, que pues generalmente cuando estamos reunidos entre nosotros, entre el Libre, la verdad es que yo recuerde, ¿verdad? A nivel nacional, como el 97% del tiempo siempre son debates de armonía, ¿verdad? Generalmente, la verdad estamos de acuerdo casi en la mayoría de los temas y en la mayoría de las cosas. Hoy, evidentemente, después de lo que ha pasado, tenemos un cúmulo de debates que no pudimos tener durante el gobierno, porque a mi criterio, por supuesto, se desmovilizó mucho la estructura del partido a nivel nacional. Es decir, el partido se ausentó, se absorbió, digamos, en el gobierno, en la gestión gubernamental, abandonando muchos liderazgos locales, ¿verdad? Algunas prácticas que ya habíamos construido, pero sobre todo yo me di cuenta que no hay manera de regular el monitoreo o la acción de los dirigentes de nuestro partido y mucho menos de los funcionarios, que creo que es algo que tendría que diseñar nuestro partido. Le he propuesto tanto a la coordinación nacional como a la subcoordinación y a la dirección nacional de nuestro partido, y lo hago para todas las corrientes y para todos los dirigentes, que organicemos un congreso ideológico, le hemos llamado, podría llamarse de otra manera, todo está en discusión acá y todo puede ser parte de un debate, en el que en el mes de junio nos encontremos desde los barrios y las colonias en nuestros colectivos, que elaboremos una guía a nivel nacional donde puedan plasmarse todas las preguntas, dudas e incertidumbres y puedan agregarse más, y que estas vayan ascendiendo desde pues el nivel S de colectivos hasta municipios, con sus respectivas asambleas municipales y departamentales, hasta llegar a una asamblea nacional el 27 y 28 de junio, a 17 años del golpe de Estado, que nos hagan revisar nuestro programa de acción, obviamente volver a entrar en contacto con nuestra declaración de principios, una reinterpretación del momento y también de nuestros estatutos y demás documentos internos para lograr
homologar hasta donde lo sea lo posible, por lo menos, un discurso partidario. Yo creo que las corrientes también tienen ese sesgo de manifestar como diferencias que en realidad no existen. Miro en los titulares que ponen aquí en el canal 11, división en el Partido Libertario de Fundación, y yo creo que no hay una división, o sea, no hay un pedazo de Libre, una facción de Libre que ahora mismo esté diciendo que va para afuera o que esté coqueteando, digamos, abiertamente con los partidos tradicionales. Sabemos que hay tradicionalismo político dentro del Libre, eso es desde el principio, ¿verdad? Y había tradicionalismo sindical y había tradicionalismo de izquierda también dentro del Libre desde el principio, y eso hay que combatirlo porque son vicios, ¿no? Y hay que adaptarse a una nueva cultura democrática y política que tiene ahora mismo grandes desafíos después de lo visto el 30 de noviembre y también lo visto el 3 de enero en Venezuela y todo pues la campaña norteamericana de guerra y agresión contra las repúblicas libres de América Latina, ¿verdad? Y creo que eso pues son debates y temas que debemos digamos, debatir entre militantes del partido con sosiego, con mucha paz, con mucho tiempo, ¿no? Y tratando de no darle muchas herramientas a nuestro enemigo para que nos ataque, porque para mí los debates políticos pueden tener mucha intensidad, pueden llegar hasta el pleito. Hasta Carlos Marx decía, algunas veces los debates tienen límites y se tienen que resolver con los puños, decía, que espero que no sea el ejemplo nuestro, ¿verdad? Para no terminar tirándonos las sillas, así como en el colegio de abogados y en otros lugares donde han llegado a esos extremos, sino tratando pues de mantener las ideas y los valores siempre por delante. Bueno, mi cariño para todos los dirigentes ahí presentes, mi abrazo, esperando que todos estos debates traigan frutos y que nos podamos ver pronto, porque también la virtualidad creo que nos está matando mucho. El partido no se debe construir en grupos de WhatsApp, ni en mensajitos, ni tampoco en redes sociales, sino en la presencialidad y mirándose a los ojos y diciéndose a la cara todo lo que pensamos y lo que sentimos. Muy amable, Fernando, un saludo a todo el auditorio de Canal 11. Sí, gracias. Gilberto Río, Wilmer. Bien, si me puede poner la lámina, por favor. Sí, nos mandó ahí unas imágenes, Wilmer Fernández Marquito, para que la pueda poner también aquí. Bien, esta es una de las primeras imágenes que estamos viendo el pasaje de 20 lempiras en mototaxi, que es parte del aumento que ha sufrido el transporte privado en el país. Tenemos otra imagen. Sí, tenemos las otras ahí. Son 3, sí. Ahí estamos viendo en un restaurante, estimados clientes, lo que expresa el anuncio, no se ve tan claro, pero es el aumento del precio de la comida en los comedores populares, ¿verdad? Debido al incremento en los costos de insumos, a partir de mañana nuestros precios serán ajustados. Agradecemos profundamente su comprensión y preferencia. Esto es lo que están viviendo las familias hondureñas ahorita. Alzas en todo su día a día. Y vamos a la tercera imagen, por favor. Bien, veamos los trancazos que está viviendo el pueblo hondureño a 90 días. En energía eléctrica, anunciado oficialmente un aumento de 10.49%. En combustibles, el querosén, que es para los sectores más humildes, más de 71.76 de aumento. Diésel, más de 56 lempiras. Por primera vez el precio del diésel supera el precio de la gasolina. Vemos la gasolina superior 40.08 lempiras, regular 36.08 lempiras. 14 aumentos consecutivos desde que inició el gobierno del Partido Nacional. Canasta básica, alza en la mayoría de los productos. El nuevo salario mínimo, negociación estancada. Se aprobó en el Congreso Nacional la ley de empleo parcial, es decir, que sube el costo de la vida y se aprueban leyes que precarizan las condiciones de trabajo y precarizan los ingresos de los trabajadores. Ley de reactivación económica para aumentar el desempleo en el país. La ENE, menos de 5.900 millones, o sea, reducción de 5.900 millones en el presupuesto para este año. Y en autónoma estamos viendo que hay una reducción de 849 millones en relación a lo dejado en el presupuesto propuesta de la presidenta Xiomara. Y algo más, la soberanía del país fue cedida. Vemos una reactivación de las sedes en desacato e incumplimiento
de la sentencia de inconstitucionalidad de las sedes y vemos, y todo mundo es testigo de una alza en los crímenes en el país. Nuevamente estamos viendo que la seguridad se ha descontrolado, que está aumentando los crímenes comunes. Todo este paquete que nosotros estamos viendo, y es importante para el pueblo hondureño, esto es un gobierno neoliberal. Esto es un gobierno de derecha en Honduras, porque se entrega lo que es público, lo que debe ser de todas y todas, y en especial lo que debe de atender a los menesterosos del país, se entrega a intereses corporativos. Lo público se vuelve un patrimonio privado, y cuando se vuelve un patrimonio privado de unos pocos, la mayoría son perjudicadas. Entonces, nuevamente, al hondureño le cuesta más el día a día. Es más difícil salir adelante en el país porque no tenemos un gobierno con políticas macroeconómicas y microeconómicas que le faciliten la labor al pueblo hondureño. Esta es la amenaza que vive el país, y esta amenaza y este sufrimiento que ahora 90 días están padeciendo es la tarea principal de Libertad y Refundación, como un gran aglutinador, no solo como partido, sino como un gran aglutinador de las expresiones democráticas de sociedad civil y sociales que pretenden que en este país, o que aspiran a que en este país se pueda vivir con justicia, en el plano económico, en el plano fiscal, en el plano político y en el plano social. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Mario Portillo. Vamos rapidito porque se nos acaba el tiempo. Bueno, ya poco tiempo, Fernando. Es importante señalar que efectivamente podemos discrepar en muchas opiniones con respecto a los compañeros que hoy, bueno, en el caso de Gerardo, con compañeros no tengo ninguna diferencia. Es de derecha. Es importante señalar lo siguiente, ¿va? Por ejemplo, Gerardo pretende venir y señalar ciertas cosas porque según eso lo hace a ver él como un izquierdo puro. Yo le reitero, por ejemplo, vi a los ataques, soy amigo de Octavio, además con amigos como este estábamos jodidos. Digamos al estadio cuando estábamos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, Octavio dijo, yo no voy a responder a los ataques. Al final tomó la frase de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, el odio se vence con amor. Y eso está muy bien, y eso lo ve muy bien la base de Libertad y Refundación. Y es importante señalar que nosotros necesitamos los votos de todos, liberales, nacionalistas, la gente que no tiene partido, y desde el momento, por ejemplo, que los que diseñaron la estrategia pasada siguen en el mismo libreto, eso nos va a llevar a una derrota. Y eso es lo que nosotros no queremos. Y es por eso que nosotros le pedimos a ciertas personas o que se aparten, o que se amarre la lengua o los dedos para que no siga dañando el proceso. Hay que trabajar en conquistar esos votos, y no se gana vendiéndole a la gente que se tiene que poner un fusil al hombro e irse a montañar. Eso ya no funciona, ese discurso ya está muerto, ya no queda. Por ejemplo, yo le voy a decir, a mí nunca se me va a olvidar una celebración del 28, un aniversario del 28 de junio, que Gerardo hizo una celebración adentro de la Casa de Gobierno y se fue a encerrar allá, ¿va? No salieron a saludar a la base, no salieron a saludar a la gente. Nosotros estábamos con la gente de Intibucá afuera y no salieron. Y ese tipo de cosas es que ¿qué discurso queremos vender? Hay que volver e ir a conquistar a la gente. Y eso es lo que tiene en el caso el candidato, o que va a ser precandidato Octavio en su momento, que vaya y busque a la gente, que vaya y se vuelva a relacionar. Yo no quiero ser de los que señalan personas por sus cuestiones personales, pero yo sí le digo a Gerardo tiene que buscar ayuda psiquiátrica. Gerardo tiene que ir a buscar medicamento. Gerardo tiene que ir y tomarse algunas clases de política, y lo invitamos a que vaya a hablar con la gente de la bancada. Porque como en el gobierno nunca se acercaron, entonces hoy que vayamos y que escuchemos lo bueno y lo malo que hicieron. Libre, ahorita en este momento, yo comparto con lo que vos nos estabas informando, que la población se siente ese malestar. Ve que la gente en los departamentos, en las comunidades dice, estábamos mejor con Libre. La gente lo estaba señalando. Y en este momento nosotros tenemos que trabajar para que la gente se dé cuenta que hay una opción todavía, que somos el único partido de oposición. Lógicamente necesitamos depurar, necesitamos quitar la gente que no suma, que no divide. Bueno, yo reitero, en el caso del compañero, señalar y estigmatizar a los que se fueron y que los vamos a necesitar. Libre necesita construir alianzas. Y necesita construir esas alianzas con otro partido que más o menos
tengan los mismos ideales y que podamos. Si Gerardo... ¿Con cuál? No, te voy a explicar, Gerardo, pero no le entendés mucho ¿Con a la qué partido vamos a hacer hermano, alianza? No le entendés pues, a la política. Para saber, pues, es que no sabes de política. ¿Con quién estás haciendo alianza? Pues? Es importante que nosotros en su momento, cuando vayamos a los procesos electorales, tengamos la simpatía de otros partidos. ¿Con cuál? Pero vos no podés, Gerardo. ¿Con cuál? Pues? Escucha, es que... Contanos, pues. Yo creo que es que no se tomó el medicamento, Gerardo, antes de venir. Pues. ¿Con cuál? ¿Con los liberales? No te tomaste el medicamento. Con los liberales. Espérate, tomate el medicamento, Gerardo. Con los liberales vamos a hacer alianza. Es importante que al final, en el caso... ¿Qué te ha dicho Calix? Con los liberales vamos a hacer alianza. Dije que está enamorado de Calix, ex. ¿Con cuál vamos a hacer alianza? Estás enamorado de Calix, después vas a terminar el que enamorado de Calix es otro, hermano. Y después te va a tocar. Yo creo, Gerardo, que tenés que ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Vas a ir a buscar a Octavio después. No lo dudo. Entonces, ¿qué sucede? Y vas a ser bienvenido. Te vamos a poner ahí algunas reglas para que aprendas un poquito más de cómo se construye. Pero es importante, Fernando, que la gente tenga la certeza que del Congreso nosotros vamos a seguir defendiendo. Que se está construyendo también que no nos quiten los representantes en los órganos electorales. Pero es importante que el pueblo en este momento tenga claro de que nosotros vamos a participar con candidatos que no generen división, que atraigan el voto. Sí, Gerardo, un comentario porque tenemos una pausa pendiente también. Sí, rápido. ¿Sí? O sea, yo he estado acostumbrado a venir aquí a estos foros a pelear con cachurecos y con liberales, pues. O sea, es raro tener que pelear con alguien que es de libre y que me ataca como un cachureco y un liberal, ¿no? Yo siento que Portillo tiene como que caer en cuenta de qué partido está, porque hay que explicarle a Portillo que Libre es un partido de izquierda y que hay tesis, ¿no?, para llegar al poder. Puede ser que no sea la radicalidad, pero que somos de izquierda, somos de izquierda. Yo no sé qué te han dicho a vos, o si vos crees que nos podés convertir, ¿no? Yo no sé si tu afán es creer que vos podés entrar a un partido de izquierda y hacernos de derecha. Eso no va a pasar. Yo ya me he enfrentado a gente de derecha en Libre con mucho más talento, con mucha más valentía, con mucha más capacidad, y los he vencido. Y ahí están en otros partidos. Se han salido de Libre porque no han podido vencernos a los de la izquierda en Libre. Yo espero que ese no sea el caso de Octavio. Como te digo, yo conozco a Octavio desde que empezamos a hacer Libre aquí. Yo no te conocía a vos. Yo te conocí a vos hasta que una vez me dijeron que había un diputado que andaba ahí con Jorge Calix, que me había prohibido a mí ir a Intibucá. Y dije, ¿quién es? Es un diputado, me dije, que anda con Jorge Calix y dice que no puedes ir a Intibucá. A mí me dio risa, pues, porque yo a Intibucá voy desde que estoy muy cipote a hacer política. Oíme, porque mira, espérate, que no te toca balar a vos, es que no me importa lo que vas a decir, es que no me importa, es que no me importa. Escúchame que estoy hablando yo, mira, ve. Porque te voy a explicar, ve. Porque mira, Germán, escúchame, Germán, mira, ve. Uno hace política no solo para pedir votos. Uno da formación, hace trabajo comunitario, y nosotros hacemos política con Wilmer y con otros compañeros desde hace más de 20 años. Y el Frente de Resistencia y todo lo que creó Libre, no solo en la lógica electoral. Vos sabés, Germán, que nosotros, bueno, yo te apoyé a vos cuando vos ibas a ser propuesto para ser coordinador del M28 en Santa Bárbara. Y lo hicimos desde la experiencia que teníamos nosotros. Nosotros venimos haciendo trabajo comunitario desde hace 20 años y yo nunca he sido candidato a diputado una sola vez. Y lo hemos hecho sin pedir una vez un solo voto. Entonces, decir que el trabajo político solamente es para ser diputado es ser bastante miope, ¿no? Y tener una visión bastante cerrada de la política. Entonces, habemos mucha gente que hacemos política y habemos gente que somos de izquierda, hermano. Entonces, si no te gusta ser de izquierda, estás en el partido equivocado. Es cierto, hay maneras diferentes en la izquierda. Hay gente que es más radical, hay gente que es más moderada, pero somos de izquierda, Entonces, si Octavio quiere ser candidato de Libertad y Refundación, bienvenido sea. Habremos quienes vamos a estar muy pendientes siempre de que lo haga desde la izquierda. ¿Y sabes qué es la izquierda? Es no dejar nunca de señalar al modelo neoliberal. Es hacer lo que acaba de hacer Wilmer. Es no dejar de señalar nunca
que lo que empobrece a Honduras es la concentración de la riqueza, es no dejarle ni un espacio a la derecha de este país, es no querer conciliar nunca con los delincuentes que traen el narcotráfico, que son los banqueros de este país, y que ahí no hay manera de hacerse amigos con esa gente, si esa gente se ha hecho millonaria robándole a la gente. Entonces, ser de izquierda, ya sea radical o moderado, es nunca aceptarle a la derecha que es correcto que una familia sea multimillonaria mientras el pueblo está muriendo de hambre. Eso es ser de izquierda y eso no se renuncia nunca. Germán, un comentario antes de la pausa comercial que tenemos. Bueno, decirle a los compañeros, más bien invitarlos, a que en realidad nos pongamos a trabajar, pero a trabajar, yo valoro el trabajo de cada quien y cada quien hace. Gerardo ha hecho un trabajo incluso a nivel internacional para el partido bastante bueno, Wilmer y todo. Nosotros nos hemos enfocado más a irnos de hombro a hombro, tú a tú, a la base y escuchar, y lo dije cuando anunciamos el proyecto político de Juntos por la Nueva Honduras, sin hacerle daño. No es un proyecto que nace en contra de algo o de alguien, al contrario, es donde podamos caber todos. Y verdaderamente hoy yo le digo, Libre es la única alternativa de oposición. El país se ha quedado sin balance. Y aunque en el Congreso Nacional nos veamos solos, aunque digamos somos 35 y somos minoría, pero sé que no estamos solos porque tenemos un pueblo que nos respalda y sobre esa base tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que valorar a todos los prospectos que puedan salir a lo interno de Libertad y Refundación, proyectos como Octavio, como Aldana, como la misma abogada Rixi Moncada con sus capacidades intelectuales que nadie los puede desconocer. Todos son muy valiosos y si nos llegamos a unir en los mismos objetivos sin atacarnos y sin autodestruirnos, volvámonos oposición, pero no oposición autodestructiva, sino que oposición contra la mala racha que el pueblo hondureño está viviendo. Criticar es válido en política, pero atacar sin fundamento solo demuestra falta de liderazgo, mientras algunos se enfocan en descalificar, otros estamos apostando por ideas, soluciones y un verdadero cambio. Al final la gente sabrá reconocer quién construye y quién solo divide, me dicen aquí también en un mensajito. Bueno, llegamos al final. Gracias, abogado Portillo, por habernos acompañado. Gracias. Estamos contentos y agradecidos y vamos a seguir construyendo. Vamos a andar en los departamentos y en las comunidades trabajando para construir nuevamente y llegar al poder en los próximos 4 años. Germán Altamirano, muchas gracias. Gracias, Fernando, por la invitación a todo el pueblo. Decirles que hay nuevas alternativas. Juntos por la Nueva Honduras verdaderamente va a recoger liderazgos nuevos, frescos, y no olvidemos que aquí el pecado es quedarnos de brazos cruzados y acomodarnos a la mala racha que estamos viviendo. Verdaderamente tenemos que apostarle al cambio que ha nacido y que por supuesto dentro del Libre lo único que no se vale es acomodarnos, pero que hay una evolución, hay una revolución dentro de este partido que ya está en marcha. Gracias. Sí. Gracias, Wilmer Fernández, también por habernos acompañado. Gracias a ustedes, a los compañeros, un honor compartir esta mañana y con la teleaudiencia del programa. El Partido Libertad y Refundación, desde las entrañas del pueblo, va a acompañarlo y estará firme en la defensa de mejores estadios de vida, mejores situación de bienestar y felicidad, que ese es el sentido de una institución política. Para eso debe de servir la política, para buscar el beneficio común, y a la vez pues exigimos que se haga justicia. En el caso del estudiante que fue agredido y que perdió un ojo, nos solidarizamos con él y exigimos que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias de la investigación penal. Sí, Gerardo Torres. Hay que acompañar a los estudiantes, hay que acompañar amas de casa, a los productores, a los campesinos, a la población hondureña que está desempleada. Hay que acompañar al pueblo de Honduras que está sufriendo los impactos de la racha de este modelo neoliberal. Hay que volver al trabajo de base, hay que acompañar al pueblo de Honduras en cada una de sus luchas. Hay que defender al Partido Libre, que es la herramienta que tiene el pueblo de Honduras para enfrentar a los liberales, a los cachurecos, a este modelo capitalista, neoliberal. Solo Libre es la herramienta del pueblo para liberarse.
Y hay que defender esas posiciones en el TJE, hay que defender esas posiciones en el CNE, hay que defender el trabajo de la comunidad y hay que defender la herramienta política. Hay que defendernos, compañeros y compañeras, solo el pueblo salva al pueblo y solo desde la izquierda se puede sacar a este país en adelante. No hay que caer en las tentaciones de lo que puede ser más fácil. Solo desde la izquierda, desde la formación, desde la movilización y desde la agitación es que este país se puede liberar. Gracias por la invitación y es un honor estar nuevamente aquí en Canal 11 desde la llanura, desde la oposición y desde la resistencia. Bueno, gracias al pueblo hondureño también por habernos acompañado en el foro de la entrevista. Que tengan un feliz día.